El siguiente de los expertos se trata de Alejandro Casas, que es Senior Manager en Oracle y que viene con una sesión titulada El papel de la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Por lo tanto, Alejandro, encantado de que estés aquí con nosotros estos minutos y que hayas sacado un rato de agenda para nosotros. Te dejo al mando. Muchas gracias, Pascual. Espero que se me escuche bien. Perfecto, perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a esta sesión. La idea es en unos breves minutos tratar de introducir el papel de la inteligencia artificial como tal, porque hay mucho hype en este momento en lo que respecta a inteligencia artificial, machine learning y redes generativas, y cómo esto impacta en la ciberseguridad, en las empresas y en la forma que nos relacionamos mismo con nuestro ecosistema y las personas, ¿no? Así que, sin más, voy a ir pasando. Creo que todos en algún momento, aquellos que tenemos ya varios años trabajando en tecnología y particularmente en ciberseguridad, llegamos a soñar con este punto donde la inteligencia artificial sea accesible para todo el mundo, donde lo podamos utilizar de forma creativa, que nos sirva para reducir tareas monótonas, que nos sirva como complemento para poder agarrar y realizar otras actividades que generen valor para la organización y para la sociedad. Y siempre fue algo que en algún punto lo soñamos a través de la historia, vimos algunos eventos muy particulares que podemos considerar relevantes dentro de lo que es la historia de la inteligencia artificial como tal, pero no es hasta entrado, digamos, mitad de este milenio, particularmente en 2015, esto es lo que va de 2015 en adelante, donde empezamos a ver cómo la inteligencia artificial empieza a tomar más relevancia. Y recientemente, a partir de 2021, 2022, es donde empezamos a ver que muchas compañías empiezan a liberar soluciones basadas en inteligencia artificial para consumo final, para que cualquier usuario no técnico pueda utilizarlo directamente desde un navegador, desde un móvil, y obtener respuestas, recomendaciones o asistencia de forma casi inmediata. Y eso ha sucedido en el transcurso de los últimos 5 años, independientemente que la inteligencia artificial es algo que ya lleva décadas en el mundo de la tecnología. El común de la gente recién en estos momentos está empezando a ver los resultados de los avances tecnológicos en lo que respecta a inteligencia artificial. Para dar solo un contexto, hoy por hoy, en base a los analistas, se estima que el 31% de las organizaciones, o un poco más del 30% de las organizaciones, tienen soluciones de inteligencia artificial en producción. Estos son estimaciones muy conservadoras porque cuando hablamos de inteligencia artificial no estamos hablando de soluciones, por ejemplo, como todos creo que pueden estar familiarizados como ChatGPT, sino hay muchas soluciones o muchos productos que ya incluyen de alguna u otra manera algún tipo de algoritmo relacionado con inteligencia artificial que viene embebido en el mismo producto, que la empresa puede estar o no al tanto de que este producto lo tenga incluido y lo vengan consumiendo de forma regular sin saber que están usando un algoritmo, por ejemplo, de machine learning, ya sea aprendizaje supervisado, no supervisado o deep learning. Entonces estamos viendo que hay una gran adopción en las organizaciones de empezar a implementar inteligencia artificial como un complemento para poder ser más productivo en el mercado. Pero
realmente, ¿qué es inteligencia artificial, no? Porque todo el mundo habla de inteligencia artificial, lo nombra, es mainstream, lo ven en las noticias, lo escuchan en podcasts, y habla todo el mundo sobre inteligencia artificial, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que, y de nuevo lo vuelvo a mencionar, inteligencia artificial es algo que viene de mediados de los 50, donde el padre que nosotros consideramos de la inteligencia artificial, John McCarthy, en su paper define lo que es realmente la inteligencia artificial, que es un tipo de algoritmo que puede razonar en ciertas actividades como un ser humano a través de un equipo computador. Y a partir de ahí empieza a haber como una explosión de diferentes soluciones relacionadas con la inteligencia artificial. A través de los años hubo evolución de diferentes tipos de papers relacionados con algoritmia, relacionadas con soluciones más que nada en el desarrollo de sistemas basados en conocimiento, particularmente porque en la década del 70, 80 y 90 no existía el poder de cómputo que tenemos hoy en día. Y además, los recursos eran extremadamente costosos para poder implementar esas ideas o esos algoritmos, esas soluciones que se habían planteado en los papers en los años 60 o 70. Recién ya ha entrado el nuevo milenio, donde empezamos a ver que muchos de los recursos que utilizamos, como los chipsets, las memorias, con el nacimiento de cloud computing, empezamos a ver que esos recursos se vuelven un commodity con el momento disruptivo que consideramos dentro de lo que es el mundo de datos considerado como Big Data a partir de 2005 y de ahí en adelante empieza los movimientos más relacionados con volver a retomar aquellos papers de los 70 y de los 60 de cómo implementar algoritmos de inteligencia artificial. Desde ahí se empiezan a desprender nuevas soluciones. Y es ahí donde empezamos a escuchar mucho lo que es la palabra Machine Learning. Machine Learning es un subcampo de estudio de la inteligencia artificial que trata otras áreas donde podemos encontrar aprendizaje supervisado, no supervisado, deep learning, que ahora está muy en boga, y el concepto de redes neuronales, y aprendizaje por refuerzo. Más allá de que siempre englobamos todo en la inteligencia artificial, hay que diferenciar, particularmente en las organizaciones, estos tipos de algoritmos o soluciones, porque hay diferentes productos y diferentes softwares y diferentes vendors que ofrecen soluciones basadas en inteligencia artificial o en machine learning, y algunos tienen, soluciones basadas en aprendizaje supervisado y otros tienen soluciones basadas en deep learning, y difieren unos de otros en lo que respecta a cómo operan, cómo se entrenan, cómo es la parte de tuning y demás para poder trabajar. Entonces, más que nada es dar este primer concepto de inteligencia artificial como para que todos comprendamos de lo que estamos hablando, de que es un gran mundo, que no se refiere solo a las redes neuronales ahora o redes generativas, sino es un gran mundo donde comprende el aprendizaje supervisado, el no supervisado, el clustering, que es parte del aprendizaje no supervisado, que tal vez lo hayan escuchado hablar, las redes neuronales y el aprendizaje por refuerzo, que es otra área de estudio muy importante en el área, por ejemplo, de manufactura, en lo que se trabaja con robots y demás. Dentro del campo de las redes neuronales o de deep learning, hay un nuevo campo de estudio que lleva aproximadamente un poco más de 5 años, que es la parte de 5 años donde lo vemos más masificado, porque en realidad lleva un poco más, a partir, diría que 9, 10 años, que es la parte de redes generativas. Mucho se habla de las redes generativas, y las redes generativas es un subcampo de deep learning que nos permite, como su palabra lo dice, su nombre lo dice, generar contenido.
ya sea texto, sonido, videos, imágenes y demás. Dentro del Deep Learning hay dos tipos principales de aprendizaje que nosotros podemos considerar. Uno es el que llamamos discriminativo, donde al algoritmo se le da una serie de datos con un label o una etiqueta y el algoritmo aprende a predecir en base a esa etiqueta. Y después tenemos el generativo, que el generativo lo que hace es a través de una distribución de probabilidades, en vez de ser determinístico, estamos hablando de algo que es estocástico, una distribución de probabilidades, generar nuevo contenido. ¿Por qué menciono esto? Porque no se basa en agarrar y clasificar con una etiqueta una nueva consulta o una nueva entrada de datos que le da el usuario o que le da el sistema, sino que genera nuevo contenido a partir de esta distribución de probabilidades y cómo fue entrenado mediante los diferentes tipos de datos o fuentes de datos. Obviamente, para este tipo de soluciones, el volumen de datos que se requieren es mucho más importante de lo que son los modelos discriminativos. Es más que nada para poder dar un poco de contexto. Ahora, las redes generativas, desde el punto de vista de los beneficios que podemos hablar, técnicamente desde el 2014 en adelante, cuando empezaron a aparecer los primeros papers, por ejemplo el de Goodfellow con las GANs, eran las redes generativas adversarias, de ahí en adelante, y después las redes generativas preentrenadas, basadas en arquitectura de transformers, presentaron un cambio radical y disruptivo en cómo trabajamos. Nos permitieron particularmente ser más creativos, desarrollar campañas, por ejemplo, de marketing, aquellas personas que son artistas, diseñar bocetos, dibujos, música, sintetizar audio, o sea, abrieron las puertas a un nuevo mundo que antes no teníamos disponible o lo teníamos muy limitado particularmente en lo que era el área de NLP o Natural Language Processing con los chatbots de primera y segunda generación que ustedes pueden tener en su dispositivo móvil, en su tablet, iPad o en su computador. Pero particularmente lo más disruptivo fue la posibilidad de automatizar procesos y reducir tareas monótonas y repetitivas para que los usuarios y los empleados y las organizaciones puedan ser más productivas y puedan agarrar y darle valor realmente a las actividades que están realizando. Uno, por ejemplo, de los sectores generalmente que siempre me gusta mencionar dentro de lo que es las soluciones de redes generativas es que se vio muy beneficiado es el sector de healthcare o salud, donde mediante las soluciones basadas en redes generativas y LLM, que ahora vamos a ver, que son los Large Language Model, permitieron acelerar e identificar y diagnosticar diferentes enfermedades a través de diagnóstico por imágenes. Algo que se venía de alguna forma utilizando a través de Computer Vision, donde utilizamos algoritmos de Deep Learning y redes convolucionales como para poder identificar dentro de las imágenes algunos patrones, pero necesitábamos siempre el ojo del experto que revea el output o la respuesta que daba esa red convolucional para poder analizar posiblemente si estamos hablando de un caso positivo o negativo de una posible enfermedad. Hoy las redes generativas no solo analizan esas imágenes, sino que a partir de esas imágenes nos pueden brindar mucha más información, desarrollar sobre ese padecimiento que pueda tener el paciente y asimismo proveer un posible tratamiento para ese tipo de enfermedad que está transitando el paciente. O sea, ese es como un caso de uso que se vio muy fuerte y está tomando mucha relevancia en el mundo de la inteligencia artificial y particularmente en el de las redes generativas. Perdón, que ahí
móvil, el slide. Algo que quería mencionar previo a moverme al siguiente slide era que, bueno, además del sector de salud, los sectores financieros y demás se vieron muy beneficiados con el tema de las redes generativas para poder identificar, por ejemplo, fraude, tomar acciones y mismo las empresas que interactúan con clientes finales, implementar chatbots o asistentes digitales integrados con redes generativas para proveer respuestas más ricas en el sentido de que sean como más naturales y tengan más valor para la persona con la que se está dialogando. Entonces estamos viendo que las redes generativas, esta última tendencia que se está viendo, está llena de beneficios, pero al mismo tiempo estar llena de beneficios también tiene algunas consideraciones o desafíos con los que nos encontramos, ¿no? Primero es el tema del entrenamiento de estas redes tan potentes. A diferencia de otras redes neuronales, por ejemplo, o redes convolucionales que podemos conocer, las redes generativas necesitan un gran poder de cómputo para ser entrenadas. Dependen de lo que se conoce como los Large Language Models o LLM, que son estos algoritmos también que se desprende de lo que es Deep Learning para poder entrenar y todo este gran volúmenes de datos hace que el entrenamiento de una red generativa pueda llevar mucho tiempo y sea extremadamente costoso. Solo para darle un cierto contexto, ChatGPT, su versión 3, la que se hizo pública en su momento de forma masiva en el año 2021 por la empresa OpenAI, tenía 175 billones de parámetros para lo que era el entrenamiento del modelo. Y eso requería al menos lo que era el entrenamiento en términos de tiempo de cómputo, entre 2 y 3 semanas cada vez que se reentrenaba el modelo. O sea, 24/7, 3 semanas de entrenamiento del modelo, lo que era extremadamente costoso. Ahora que estamos en versión ChatGPT 4, que se liberó este año, a principios de este año, esta nueva versión tiene 1 trillón de parámetros. O sea que estamos hablando de un volumen muy importante de parámetros para poder entrenar, porque además de ser una solución que nos puede dar información a través del Natural Language Processing, que es a través de texto o audio, es una solución multimodal, que cuando decimos multimodal es que le podemos presentar una imagen o un dibujo y pedirle algo a través de lo que es el prompt y que esa solución, mediante ese dibujo y en conjunto con el prompt, nos pueda generar lo que nosotros estamos pidiendo. Por ejemplo, una web que tenga ciertos recursos o una aplicación mobile que cumpla con ciertas características y podemos directamente hacer un boceto y presentárselo mediante la cámara, capturarlo y esta solución lo desarrolla, no solo nos puede desarrollar el código, sino también nos puede desarrollar algunas estrategias de marketing de cómo posicionar la solución. Ahora bien, todo parece muy bueno y la realidad que desde el punto de vista tecnológico, disruptivo y de usuarios finales son todos beneficios, pero también, antes lo escuchaba Omar hablar en la parte de lo que es la transformación digital y algunas preguntas que vinieron respecto de la inteligencia artificial. Los cibercriminales se hacen uso de estas herramientas ya hace bastante tiempo, no es algo que estén usando ahora redes generativas, sino utilizan soluciones basadas en inteligencia artificial hace tiempo, con botnet y demás, para poder automatizar los ataques. Y eso lo que hace es que las organizaciones no puedan escalar en humanos para poder defenderse de esos ataques cuando de repente una sola persona o un pequeño grupo de personas pueden automatizar un ataque a una gran escala utilizando inteligencia artificial. Y es ahí donde ya entramos en el mundo en que la inteligencia artificial aplicada para fines criminales
es como una herramienta muy efectiva para los cibercriminales, de la misma forma que la inteligencia artificial aplicada para soluciones de ciberseguridad es efectiva, pero al mismo tiempo es difícil poder llevar el mismo ritmo de lo que llevan los cibercriminales. Como también hablaba Omar en su momento, y lo vuelvo a citar, con que los cibercriminales encuentren una sola falla les es suficiente para poder lograr acceso y empezar a hacer movimientos laterales en nuestra red, en nuestra organización, y empezar a escalar privilegios, solo con una falla. Mientras que nosotros tenemos que encargarnos de defender todo el ecosistema y evitar que no se filtre nada. Solo para dar un contexto de lo que estamos hablando de redes generativas, acá les dejo una imagen. Acá pueden ver que en 15 líneas de código, en realidad son 12 líneas de código, que pueden hacerlos en sus casas, lo pueden probar en sus hogares. Pueden conectarse a lo que son redes preentrenadas, en este caso es un difusor, y tomar, en este caso es un dataset de 60.000 imágenes de celebridades, y lo que hace el difusor, esta red generativa, es crear una imagen, una persona, a partir de ese dataset de 60.000 imágenes de celebridades de este particular modelo. Y la persona que están viendo en pantalla en realidad no existe. No es una persona real, no existe. Y lo creó directamente este modelo con 12, 15 líneas de código. Para que podamos tratar de dar contexto a qué fácil es poder crear contenido o crear individuos, crear herramientas utilizando redes generativas. No hace falta mucho conocimiento, solo con un computador, mismo utilizando recursos en la nube, si se quisiera, se pueden hacer grandes cosas con fines delictivos para poder agarrar y lograr o cometer un ciberataque. Un minuto, Alejandro. Sí. Perdón. Ok. Algo que quiero comentar es que estamos viendo es el tema de que lo que se está viendo ahora es el tema de hijacking de los recursos de inteligencia artificial de las compañías, por ejemplo, los chatbots y los asistentes digitales. Se están embebiendo malware dentro de lo que es estas soluciones y lo están haciendo con soluciones de inteligencia artificial. Las empresas adoptan inteligencia artificial y los cibercriminales están haciendo uso de eso porque no están las empresas asegurando esos recursos. Otro de los problemas que nos estamos encontrando es el tema de lo que se llama AI hallucination. AI hallucination es, por ejemplo, soluciones como ChatGPT, cuando ustedes les hacen una pregunta y no pueden dar con la respuesta, no les da un error, sino que inventan algo. Y esto puede ser muy grave, por lo que los atacantes se dan cuenta de esto y de repente les pide a ChatGPT que genere una solución basada en un determinado código y ChatGPT les da una librería que no existe y los atacantes lo que hacen es crear una librería con un malware embebido y lo suben a un repositorio legítimo para que cualquiera que haga la misma consulta baje esa librería y se la infecte. Entonces estamos viendo este tipo de problemas y AI hallucination es uno de los problemas más graves que estamos viendo con redes generativas. Por último, ¿qué es lo que estamos viendo o qué se espera en términos de ciberseguridad y inteligencia artificial? Es que se empiecen a ver cómo los cibercriminales empiezan a hacer toda la parte de reconocimiento, toda la parte de automatizar ataques, automatizar la creación de malware, en automatizar el proceso de escalación de privilegios, toda la parte de OSINT. O sea, todo eso es lo que viene o lo que estamos viendo para los próximos años,
en relación a la inteligencia artificial y las redes generativas y el uso que le pueden dar los cibercriminales. ¿Qué queda para nosotros? Es prepararnos, conocer, estar al tanto de las tendencias, hacer uso de las herramientas de forma apropiada y estar también, conocer nuestro ecosistema y saber las herramientas y las soluciones de inteligencia artificial expuestas que tenemos y asegurarlas de tal manera de que no puedan ser utilizadas por cibercriminales para poder hacer un ataque o tener acceso a nuestros recursos. Con eso doy por cerrada la exponencia, perdón si me extendí un poco, y abro para preguntas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alejandro.